Bienvenidos. Hoy vamos a hacer esta acuarela. Sobre esta acuarela, que es un esbozo que hice hace tiempo, vamos a intentar hacer una pintura pues similar a esta que tenemos aquí. Para ello vamos a hacer previamente un dibujo con un esquema, que ya he hecho antes el esquema, y ahora voy a hacer el dibujo. Normalmente esta parte no la grabo en vídeo porque no me parece muy interesante, pero como me habéis pedido algunos de vosotros que la grabe, pues lo voy a poner, aunque posteriormente lo pasaré el vídeo un poco más rápido para que se haga más ameno. Esto del dibujo se trata simplemente de ir comparando formas unas con otras, los ángulos que tienen, etcétera. Como veis, es un dibujo esquemático, es un esbozo muy sintético. Esta es la barca, que es el barco, que es el objeto principal de la acuarela, tanto por tamaño como por el lugar que ocupa, por los colores que tiene. Y esto, aquí hay como una especie de salvavidas o algo así. Este es el esquema que, de todas formas, el esquema os lo podéis bajar en la página, en el blog, en la página que es www.ferminlopezacuarelas.com. Allí en el post que va unido con este vídeo, pues os lo podéis bajar, y también allí pondré los pinceles que he usado, las pinturas que utilicé, etcétera, para que tengáis completo, junto con el vídeo, una forma de hacer la acuarela. Aquí estoy dibujando ahora unos personajes sintéticos, el fondo, una especie de pueblo al final, antes de las montañas, pero como veis, todo simple. Los reflejos del barco, que hay que medirlos también, unas montañas. Y empezamos ya con la acuarela, mojando toda la parte de arriba, porque vamos a hacer el agua, digo, el cielo en húmedo. Entonces primero mojamos con agua limpia y ahora con azul cobalto. Veis cómo se va expandiendo. Al estar mojado la superficie, la parte de abajo, se va expandiendo y hace más algodonadas las nubes. Utilizamos distintas cargas de pigmento, más o menos, y en la zona esta de la derecha voy a poner un poco de alizarina y siena natural, que es de donde procede la luz, y es un poco más claro, y además es más cálido. Estoy utilizando un pincel Skoda de pelo de Marta, que es bastante bueno porque además tiene un buen punto, aunque aguanta mucho agua. Pues probablemente luego lo tendré que cambiar. Aquí insisto un poco más en algunas zonas, un poco con más pigmento, y ahora enseguida, con estas mismas mezclas que tengo, añado un poco de siena tostado para hacer un gris, y en alguna parte por debajo de las nubes, que es donde menos sol tienen, menos luz, la parte baja de las nubes, pues incremento el tono con un poco de gris. Ahora he cambiado de pincel, también he cogido un pincel de Skoda, que es un pincel de fibra sintético que absorbe menos agua, entonces me permite dar unos matices a las nubes un poco más oscuros, con más pigmento. De lo que se trata es de, cuando pintas sobre húmedo, no introducir más agua del que ya tiene el papel. Entonces, por eso es preferible casi utilizar, ya en estos detalles pequeños, utilizar un pincel que no lleve mucho agua, porque el pigmento que ponemos se va a ir difuminando con la humedad que ya existe.
He puesto unos naranjas ahí, claro, es que ahora los estoy amortiguando un poco con este gris. Ahora comienzo a hacer las montañas en un azul, yo creo que un poco más oscuro, más. Esto es un cobalto con un poco de ultramar. Continúo, me salto el barco. En las zonas de abajo le doy un poco de verde viridiano, porque están más cerca de nosotros y es un color un poco más cálido. Y le sumo también un poco de siena tostado para la zona de los edificios darle más calidez. Unos violetas en estas montañas más atrás, violetas junto con verde. Bueno, de todas maneras, todo al secar bajará el tono y probablemente repasaré por aquí. Ahora comienzo a hacer el agua con un color muy claro. Empiezo con siena natural y continúo con cobalto de turquesa. Es este color que veis ahora. ¿Ves? Que le da luz a esa parte del agua que está separada por medio de un dique, que es el que soporta a los personajes. Seguimos por esta otra zona, saltando el dique. Y lo que voy a hacer es ir añadiendo más color. Empiezo muy claro y empiezo añadiendo cada vez un poquitín más de pigmento. He empezado con tonos amarillentos y ahora ya empiezo con azules, con el cobalto turquesa que había utilizado antes. Seguimos con cobalto turquesa muy clarito, luego después ya lo oscureceremos como nos convenga. Cruzo también un poco por encima de la última línea que voy haciendo para que se mezclen los colores dentro del papel. Estoy por arriba un poco para que se mezclen y para que haga ese tornasolado que es tan útil en el agua. Trazos cortos que se vaya mezclando y que queden en algunas partes sin pintar, porque esto lo que hace es que le da movimiento a la superficie del mar o de la ría, o más oscuro. Entonces lo que hace son contraluces, un poco más claro, un poco más oscuro, que en definitiva es lo que vemos cuando nos ponemos delante de un paisaje de este tipo. Este, Así lo podríamos dejar así, pero yo creo que luego lo voy a oscurecer, sobre todo la zona de la izquierda del barco para acusar más la luz. Un poco de los reflejos del dique en húmedo, luego los haré en seco, pero de momento ya los indico aquí. Estamos aproximándonos a qué es lo que queremos en esta obra. Entonces vamos introduciendo colores para ver los efectos si son los que queremos o no, y luego después ya en seco remataremos. Empezamos con el barco con un color naranja. No me gusta demasiado este naranja porque es muy opaco, pero bueno, es el que tengo, pues voy a utilizar este. Esta zona un poco más claro, que le da más luz, y esta parte pues más oscuro. Voy a dejar una línea ahí sin pintar, que luego pasaré por encima y quedará como si fuera un blanco sucio. Barco
Este color yo creo que entona bien en la acuarela porque el resto de los tonos son bastante azulados. El naranja, que es complementario del azul, pues yo creo que nos va a servir, va a ir bien. De momento además también lo que hace es que va a resaltar mucho con respecto al resto de la acuarela. Los barcos pequeños, una lizarina. Podría haber mezclado algún otro color, pero de momento así lo dejo, luego ya iremos viendo. No puedo hacer la barca pequeña ahora porque yo la mezclaría con la de color rosáceo y voy a esperar un poco. Bueno, comienzo con la sombra de la cabina del barco, con un azul y un siena tostado, para que se mezclen entre ellos en el papel. Lo podía haber hecho en la paleta, pero yo creo que le da más riqueza el mezclar en el papel, porque en unos sitios predomina un tono, en otras partes predomina otro, y eso yo creo que le hace más interesante de ver, más atractivo. Hombre, no se sabe muy bien qué hay ahí, pero bueno. Hacer la parte de atrás del barco, de la barca. La línea de flotación la voy a marcar un poco más. Un color pues, rojo. Este es un laca roja mezclado con una lizarina. Ahí me pasa un pelo, pues lo retiro con un papel. Bueno, he secado y ahora vamos a continuar con el dique de atrás. Empiezo con un siena tostado y luego le añadiré azul. Dejo luces para que haga una especie de gris con el azul. Hoy me salto los palos estos por una parte, le dejo luz y ahora lo oscureceré con un poco de azul ultramar que mezcle en el papel. Ahí va mezclando en el papel, nos da un color bastante brillante de momento. El último palo y la última zona de esta parte de la derecha. Voy a poner atrás los paralelos, los palos paralelos que corresponden. Con la pintura que tengo, pues doy algún toque para que haya diferencias de claros y oscuros, para que no sea muy plano. Y ahora ya definitivamente nos vamos a la barca que nos quedaba, usando el cobalto que hemos empleado antes, el turquesa de cobalto. Bueno, parece que esos tres colores no combinan mal, o sea que nos puede quedar una acuarela decente. Línea de flotación. Si tenéis que retirar pintura en alguna ocasión, lo que hay que hacer es secar el pincel, poner el pincel encima de la zona de papel que queremos retirar y que absorba el poco de pintura que quede. La pintura con el agua absorbe el agua y retiramos una parte de pintura. Vamos a hacer la parte más oscura de la cabina. Aquí empiezo en la parte frontal, es más clara, voy a cambiar el tono. Para darle un poco de luz. Un poco más oscuro en esta zona.
Ahora le voy a añadir un poco de naranja para que mezcle, a ver cómo resulta. Me parece que es mucho, lo voy a retirar un poco, yo creo. ¿Veis? He secado el pincel y he retirado un poco de pintura. Y me da una luz. Un poco más. Esta parte no sabemos muy bien qué hay, pero bueno, sale un palo de ahí, que no sé qué será, pero es un poco abstracto. Sombra. Y la sombra frontal. Vamos dando forma. Es importante tener la zona de abajo seca, porque claro, apoyo de vez en cuando y si no me llevaría la pintura con el brazo. Los mástiles anotados simplemente, no hace falta hacer grandes virguerías ahí. No sé si es un flotador o no sé. Bueno, continuamos con el naranja y en esta zona del medio y más atrás, aquí siena tostado, en el medio un poco de rojo, porque es más oscuro y para que dé sensación de luz. Un poco más oscuro. Los oscuros casi siempre los hago con azul ultramar y siena tostado, tanto en muy claritos como muy oscuros. Lo mezclo un poco, lo ensucio un poco para que el blanco ese no sea tan blanco. Bueno, en la primera fase del barco que está casi hecha. Me había olvidado pintar esta zona del dique. El azul es demasiado. Bueno. Entonces esa pasarela que hay ahí, que es donde se atan los barcos. Zona de flotación otra vez, no me canso de repetirla. Porque luego incluso la daré un poco de negro. Oscuro como este. Ahí. Voy a hacer reflejo del color del barco. He mojado primero un poco. Aquí lo mismo. Mojando un poco y que caiga la pintura. El azul, la misma. Moja un poco, que caiga. Bueno. De fondo los reflejos del reflejo. Aquí lo mismo, reflejo del dique, de los palos, un poco más oscuro donde se junta con el agua. Ya que tengo esta pintura en el papel, pues la aprovecho para otras cosas. Hay una especie de olas rápidas con este pincel, no con demasiada pintura, pero para que lo den un cierto movimiento al agua. La sombra de los personajes, el otro personaje, los otros de ahí. Cambio la pintura, cambio el tono con más azules, menos azules, más azul turquesa, para que no sean todos del mismo color. Voy cambiando. Esto de todas maneras yo creo que lo voy a oscurecer más. Si quisiéramos podríamos casi parar ya y con algún detalle prácticamente acabar la acuarela, pero voy a seguir a ver qué pasa. A ver si me la cargaré o no, pero un oscuro por ahí.
el fondo. Y los personajes también con poco detalle. Indicar que están ahí, se les va a ver. Y creo que con eso bastará. Un poco más oscura la zona de las piernas. Da igual. Deja unos blancos ahí a propósito. Las caras con naranja y un poco de rojo. Las piernas con el mismo color. Tampoco me complico aquí mucho la vida. Aquí un poco más fuerte. Que se vea bien, sin llegar hasta abajo casi. Vale, indicado. Voy a poner un bolso ahí. Una mujer. Línea de flotación que se ha perdido. Y aquí lo mismo. La línea que se ha perdido la ponemos. Ahora comenzamos con los barcos estos que están más atrás, están pasados el dique con un gris. Y lo mismo, muy sintético, solamente esbozado. Ahora nos vamos a las montañas que ya decía antes, que me han quedado claras. Yo quiero más contraste. Estamos en una zona del norte de España, hay muchos contrastes en ambas montañas, con verdes, azules. Mezclo el color también por el medio de las casas que tenemos al fondo. Ya que tengo esto, tengo todas las montañas mojadas, pues estoy pintando casi en húmedo en esa zona. ¿Veis? Ahí cómo se funde la pintura al ponerla. Oscurezco un poco esa zona de ahí. Marco marco más los reflejos, un poco más de sombra, más oscuro en algún punto, detalles. Ya, son detalles. Voy a retocar algo al mar para finalizar la acuarela. Con agua. Esto está casi acabado. Así que espero que os haya gustado esta acuarela. De todas maneras, si queréis coger el esquema del dibujo, está en la página web, en ferminlopezacuarelas.com, y allí lo podéis ver. Estoy repasando un poco el mar. Y seguiré haciendo lo mismo que hice antes, con poner trazos más oscuros en esta zona que quería oscurecer más, para que dé sensación de movimiento el agua. Previamente está todo mojado, claro. Un poco más en el reflejo del color de origen, color que se va a reflejar. Ahí se me ha quedado fuerte, pues agua.
reflejos. La pincelada es rápida siempre. Si me pide algún oscuro en algún sitio, pues ahora que tengo en el pincel un color similar, pues lo pongo. Y esto prácticamente ya está acabado, casi. Le faltan algunos detalles que iréis viendo, pero ya os dejo con los últimos detalles. Pero me queda un poco de agua todavía, es un momento. Queda el agua. Más fuerza al barco. Quiero que sea muy potente. Está en primera línea, está situada en un bien colocado dentro del marco de la acuarela, del papel. Esto ya son todo, prácticamente detalles. Un poco más oscuro. Me importaría incluso que se me cayese un poco por esta zona de aquí atrás para que me ensuciase el barco. Algún detalle por aquí. Línea de flotación. Y ahora ya vamos a terminar de poner el movimiento al agua. Cambiando el color otra vez, lo mismo que hicimos antes. Se puede hacer de una pasada y dejarlo, quedará más limpio. O si queremos más oscuridad, pues siempre que comencemos en seco y vayamos mojando, va a funcionar. Pues más oscura esta parte que creo que le vendrá bien. Ahí. Quito ese blanco que tenía ahí también porque está en una zona que no puede, que le da sombra. No puede ser tan blanco. Algún detalle. Espero que os esté gustando esta acuarela. La próxima que quiero hacer es un paisaje. A ver si encuentro algo que me guste. Y os haré un vídeo de un paisaje para que lo veáis. Detalles, nada, una pizca. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, darle al me gusta en YouTube y apuntaros al canal, que pronto tendréis otro a vuestra disposición. Una bandera que le da un poco de un aspecto, bueno, pues es anécdota, pero le da vida. Y ya os dejo. Hasta la próxima. No os perdáis los detalles que quedan ahora, que todavía quedan unos pocos. Y hasta otra. Buena suerte.